Antes de comenzar, además de saludar a quienes están viendo este programa y darles por ello las gracias, quiero también agradecer a los doctores Alfredo Ávila y Ana Carolina Ibarra del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, y así como a la doctora Marta Terán de la Dirección de Estudios Históricos del INAH, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el que hayan aceptado estar hoy aquí para hablar sobre el proceso de independencia, ahora que estamos conmemorando en este año de 2010 los inicios del movimiento insurgente. La temática que vamos a discutir en este, que es el segundo programa del ciclo dedicado a la independencia, es la referida a los principales caudillos del movimiento insurgente. Esto es, a Miguel Hidalgo, quien fuera su iniciador, a José María Morelos, quien se encargó de darle una organización militar y política al movimiento, y a Vicente Guerrero, quien la mantuvo viva a esta insurgencia en épocas muy difíciles y quien participó también en el movimiento trigarante que lleva a la culminación de la independencia. Entonces, empezaremos por el primero de estos caudillos, por Miguel Hidalgo, iniciador de la insurgencia en el 1810 y que ahora en el 2010 conmemoramos los 200 años, y por lo cual ha sido considerado el padre de la patria. Sobre quien tanto se ha escrito y se ha dicho, y sobre quien, pienso yo, tanto debemos todavía de escribir, porque hay que reescribir esta figura del padre de la patria. Y aquí me gustaría empezar por escuchar la visión que Alfredo Ávila tiene. En los últimos tiempos ha estado acercándose a esta figura a la que todos nos hemos acercado de alguna manera. A ver, Alfredo, ¿qué nos puede decir de...? Pues Miguel Hidalgo es un caso extraordinario, porque Carlos Cerrejón decía en alguna ocasión que tenemos muchos más documentos de Miguel Hidalgo entre septiembre de 1810 y junio de 1811 que todos los documentos que hay sobre Miguel Hidalgo en el resto de su vida. Es decir, el hombre tenía 57 años al momento de la insurrección, y esos 57 años casi no tenemos documentos. Tenemos muchos más de este breve periodo en el que dirigió la insurgencia. Es un momento muy corto, es un momento de unos cuantos meses, además con mando efectivo. Con mando efectivo es en realidad entre septiembre del 10 y enero del 11. Porque Ignacio Allende terminará destituyéndolo del mando tras la derrota a las afueras de Guadalajara en Puente de Calderón. Ahora, Miguel Hidalgo es un personaje que ha suscitado interpretaciones de todo tipo. Desde cierta historiografía, tal vez la más conocida, la historiografía de corte liberal nacional, que ha visto en Miguel Hidalgo a todo un ilustrado, a un liberal incluso, no solo ilustrado, sino ya liberal y revolucionario desde chiquito, ya casi nació republicano, nació federalista. Y otra historiografía que por el contrario ve a un Miguel Hidalgo muy conservador, sumamente reaccionario, incluso una historiadora lo calificó de un fanático fundamentalista. Y también hay algo de cierto en eso. Vamos, que tampoco es que sea un calificativo desmesurado, también tenía algo de eso. La verdad es que Miguel Hidalgo es un individuo que antes de la insurrección representa un caso muy interesante de estudio. Es un burgués, es un hombre que es un empresario en muchos sentidos, es un teólogo, y creo que es lo que más he estudiado, su papel como eclesiástico, rector del colegio de San Nicolás en Michoacán, su papel como cura párroco, pero también es propietario de ranchos. También es un hombre de ranchos, y todas estas innovaciones que de pronto vemos como antecedente de la independencia, la morera, el cultivo de vides y de ciertos productos, a mí me hablan también de un empresario, es decir, de un hombre que está muy interesado en el desarrollo económico propio y de la región en la que habita. Bueno, Miguel Hidalgo ese es el que se lanza a la insurrección. Y allí hay que empezar a preguntarse por qué. ¿Por qué un individuo se lanza a la insurrección? Yo creo que va a ser una pregunta que va a estar aquí presente. ¿Cómo se hacen los caudillos?
Es decir, cómo José María Morelos, este cura del sur, o cómo Vicente Guerrero se convierten en caudillos, pero creo que esos casos pueden ser más fácilmente explicables que el de Miguel Hidalgo. Con Miguel Hidalgo hay que tomar en cuenta desde agravios económicos. Hidalgo perderá propiedades por culpa de la consolidación de vales reales, cuando las autoridades le exigen a la iglesia el pago de que se envíen capitales, y la iglesia le cobra de manera sin escapar a los deudores. Miguel Hidalgo pierde algunas propiedades, pero también hay que tener en cuenta aspectos más subjetivos, los miedos. Miguel Hidalgo también era un hombre con miedos, con el miedo de que el reino se entregara a los franceses. Y aquí unas cosas que a mí me gustan mucho, cómo la historiografía de pronto veía ciertas cosas y decía, miren, esto es prueba de que era bien liberal. Cuando Octaviano de Almíbar, este agente francés, pasa por Dolores, los historiadores entonces dijeron, seguramente convenció a Hidalgo de que las ideas revolucionarias francesas eran las buenas. Bien visto, a lo mejor fue al revés. A lo mejor Hidalgo se asustó y dijo, efectivamente, hay agentes franceses. Es decir, efectivamente se puede perder el reino en manos de Napoleón. Es un Hidalgo muy complicado, porque es este mismo Hidalgo que sale a defender a la religión, que sale a defender valores muy tradicionales, que critica a los gachupines, no solo, sí los critica por haber explotado al reino, pero no solo por eso, sino también por ser afrancesados y por ser, decía, afeminados, que llegan a los templos y escupen. Pero este mismo Hidalgo está promoviendo reformas en Valladolid y en Guadalajara, aboliendo la esclavitud, aboliendo tributos, aboliendo alcabalas o reduciéndolas, porque bueno, dada la guerra se necesita cobrar. Es un Hidalgo muy revolucionario en muchas cosas y muy reaccionario en otras. Pues sí, yo creo que siempre reconstruimos las figuras en función de nuestras propias visiones, de nuestros propios intereses. La historia se escribe desde el presente, como se ha dicho, y para el presente, ¿no? Sí. Entonces tenemos que volver a reconstruir esta imagen del padre de la patria, de este Hidalgo que la tenemos muy fuerte. Es una de las imágenes más constantes y más fuertes de la historiografía mexicana, ¿no? Ana Carolina, ¿qué nos podrías decir de...? Para ponerme a tono con la sotana del padre de la patria, que por otro lado no usaba mucho como su vestimenta habitual, según algunos testimonios nos dejan ver. El pecado ha sido también esta visión tan maniquea, ¿no? Esta visión tan esquemática de las figuras y de los lineamientos ideológicos, podríamos decir, de estos personajes. Se nos olvida a veces que es efectivamente una sociedad católica con una cultura católica, y nos cuesta trabajo entender que dentro de esto hubiera un debate que finalmente era un debate de más riqueza de lo que tradicionalmente se ha señalado, y en donde hay pues grandes disidencias, y Hidalgo pues será un gran crítico dentro de esta postura, y sus argumentos vendrán de allá, pero serán empleados críticamente, y eso desde que es premiado como alumno sobresaliente, justamente por hacer críticas a la teología tradicional. Michoacán en ese sentido pues es un semillero intelectual también dentro de esta gente que está yendo a estudiar primero al colegio jesuita y después a San Nicolás. Entonces esto por un lado. Ahora, por otro, yo diría también que si vamos a hablar de héroes, esta idea de los poderes creadores del instante que ha sugerido Michel Bovell es también, digamos, ese Hidalgo previo del cual, como señala Alfredo, tenemos pocos testimonios.